La película retoma esta buena relación que tienen estos niños y sobre todo, y digamos entre comillas, la amistad que existe entre Beverly y Bill. Algo muy interesante que pasa en esta película es que las primeras palabras que nos dan en esta historia provienen del mismísimo Mike. Y en una reflexión muy interesante, él menciona que a veces nosotros, como seres humanos, queremos ser recordados como las personas que queríamos ser y no tanto por los errores que quizás hemos cometido. Después de eso podemos ver a una linda pareja que está paseando en una feria en Derry y como ustedes ya se lo están imaginando, esta pareja no es como cualquier otra, sino que está conformada por dos chicos que se quieren bastante. Ahora la cuestión, amigos, es que en este pueblo este tipo de cosas no están bien vistas por nadie. Literalmente. Algo que tenemos que entender, amigos, es que ellos hacían esto desde la ignorancia, pensando que este tipo de costumbres eran producto de quizás mala conducta o simplemente querer llevar o dar una imagen negativa a voluntad. Es aquí que vemos que hay un grupo de personas, jóvenes y no tan jóvenes, que empiezan a intimidar a esta pareja, de los cuales solamente uno de ellos vivía en Derry antes. Incluso esta misma persona le dice que fue una mala idea haber venido a este sitio porque es un lugar lleno de gente ignorante. Cuando pasan enfrente de estos chicos, uno de ellos le exige y le grita muy enojado que se quite esa gorra, pero el muchacho no le hace caso y por supuesto que no se la quita, simplemente sigue con su camino. Y es ahí, amigos, en donde se desata un momento muy duro en esta película, ya que la pareja es perseguida afuera de la feria. Y no solo eso, sino que empieza a ser agredida. En esta parte la película transmite muy bien esta emoción, ya que se ve los golpes y el daño que estos muchachos le infligen a la pareja. Y no les miento, literalmente lo golpean tan fuerte que prácticamente lo dejan inconsciente al muchacho. Entonces, cuando está en ese estado prácticamente de indefensión, lo toman de las piernas y lo lanzan hacia el río. Y cuando cae, él quizás por la adrenalina se despierta e intenta poder nadar para respirar. Entonces, y sin saberlo, a la orilla estaba parado Pennywise. La cámara aquí no nos hace un favor y se lo ve un poco borroso hasta que cuando por fin llega se ve claramente que ese es It. Toma al chico y de un mordisco, abriendo su boca con todos los colmillos que tenía en su cara, come su corazón. Y cuando pasa eso, vemos muchos globos rojos que aparecen en el camino del río. Esto es una fiel prueba de que It no solamente ataca a niños, sino que se mete con adultos también. Luego de este momento tan duro y tétrico, aparece en la escena Mike, quien, angustiado por tantas desapariciones que hay en Derry, descubre que en la escena del crimen habían los restos de un globo rojo y a su espalda, en la pared del río, estaban escritas varias veces las palabras "Come home", que en español sería "vuelvan a casa". Inmediatamente después vemos a un Bill ya convertido en un adulto. Para los que no sepan, él ahora se dedica a ser escritor y en esta escena específicamente está dirigiendo una película que está siendo grabada. Él sale de su tráiler, entra al set de grabación en donde vemos que su mujer es actriz. Pasaba que el director le sugería a Bill que debía darle un final diferente a la película, ya que según sus propias palabras, el público amó la historia pero odió el final. Así como muchas películas, por ejemplo el final de Dexter. Cuando Bill le comenta esto a su mujer, ella le dice que es una buena idea seguir el consejo del director, ya que ella piensa igual que él. El final del libro de Bill no es nada bueno ni nada que se pueda llevar a la pantalla, por lo que él debería cambiar. Luego de esto, él recibe la llamada de su amigo Mike. Después de esto vemos a Eddie, quien se encontraba manejando el carro cuando recibió la llamada de su amigo Mike. Si hay algo que mencionar es que la esposa de Eddie era prácticamente un calco y copia de su madre, ya que la forma en que intentaba controlarlo nos hace recordar a cómo era ella. Cuando está hablando con Mike,
al recordar cómo era su vida de niño y sobre todo las pesadillas que It lo hizo vivir, pierde el control del carro y termina chocándose. El siguiente personaje que aparece en la película es el poderosísimo Ricky, quien siendo adulto se dedica a la comedia teniendo shows, presentaciones en teatros y sobre todo en televisión. ¿Se han escuchado que hay gente que reacciona muy diferente a las noticias? Hay gente que cuando se pone nerviosa empieza a sudar, hay otros que empiezan a tartamudear. En el caso de Richie, él literalmente vomita del miedo y del pánico que él tenía de saber que esa cosa estaba de regreso. Los dos personajes restantes son Ben y Stanley, quienes tienen vidas completamente diferentes. Ben, quien solía ser el niño gordito, ya de adulto es un exitoso arquitecto. Él se encuentra en una junta diseñando y hablando de proyectos arquitectónicos que quisieran hacer en el futuro cuando recibe la llamada de Mike. Por otra parte, Stanley se encontraba planeando sus vacaciones a un destino muy lejano, Argentina. Y ojo, quiero que le pongan atención a este detalle, ya que al final de la película les diré por qué es Argentina. Algo que nosotros tenemos que recordar es que Beverly y Stanley, cuando fueron niños, vieron esa luz que los poseyó en la guarida de It. De inmediato saltamos a Beverly, quien en el futuro era una exitosa diseñadora de ropa. Al igual que Eddie, sus relaciones eran muy complicadas. De hecho, su pareja, al enterarse de que se iba de viaje de regreso a su pueblo Derry, se puso mal, pero muy mal, llegando al punto de pegarle y amenazándola en que ella no puede irse de la casa. Y es ahí, amigos, en donde vemos una escena muy fuerte entre ellos dos golpeándose, el uno y el otro, consiguiendo Beverly escapar de la casa, no sin antes dejar al niño de casada en el portón de su casa. La siguiente persona que veremos en la película es Henry, y si no lo recuerdan, él era uno de los bullies que atacaba a los niños hace muchísimo tiempo. Actualmente se encontraba en un hospital psiquiátrico. Sí, amigos, el hecho de haber visto y haber estado en ese sitio cuando eran niños lo marcó de por vida. Si no se acuerdan, lo que pasó con ellos es que sus dos amigos, que también eran bullies, al entrar a la guarida de It no volvieron a salir, por lo que Henry fue culpado de eso. O sea, literalmente le dijeron que él lo sabía, pero como no habían pruebas suficientes, ni tampoco cuerpos, obviamente, no pudieron sentenciarlo. Además de que se alegó que él estaba literalmente loco y muy mal de la mollera. Cuestión de que Henry, estando en el hospital de lo más normal, de repente ve en la ventana, a lo lejos y afuera, que hay un globo rojo suspendido en el aire. Y cuando lo ve, lo único que puede recordar es que ese globo apareció el día en que lo culparon no solamente de la muerte de sus amigos, sino de la muerte de su propio padre. Y es que sí, amigos, cuando Henry regresaba ese mismo día en donde habían desaparecido sus amigos, él fue poseído literalmente por la voluntad de It, quien se apareció en la televisión que su padre había dejado prendida. Él tomó su navaja, la colocó en el cuello de su padre y tan fácil como presionar un botón, la navaja salió y cortó el cuello, dejándolo desangrado al instante y falleciendo después de un par de minutos. Es muy interesante, amigos, porque podemos ver cómo It piensa y sobre todo manipula las cosas a su favor. Henry se pone tan mal que es obligado a estar en su habitación por el escándalo que armó en la cafetería. Es ahí que debajo de su cama se aparece uno de sus antiguos amigos, convertido en una especie de zombie, quien se encarga de devolverle esta navaja. Henry se pone muy contento y entiende que el plan ahora es acabar de una vez por todas con el club de los perdedores. Y esta escena, amigos, es un calco y copia a lo que vimos en la película de los 90s. Más tarde podemos ver cómo los perdedores se reúnen en un restaurante chino. Así es, Mike los pudo juntar y este, amigos, es el encuentro más esperado de todos los fans de la saga de It, igual de épico que el reencuentro de Friends. Entonces ahí ellos aprovechan para ponerse al día, empiezan a molestarse, a reírse, a ver quién está casado, quién tiene hijos, quién se divorció, o sea, preguntas de gente adulta. En medio de esa conversación, Mike les dice que It
está de regreso. Lo que sucede es que hay muchísimas desapariciones en Derry y este comportamiento únicamente puede obedecer a ese ser ancestral que cuando eran niños tuvieron que sufrir y enfrentar. Pero la reacción de los chicos es de negación. No quieren creer que esa cosa está de regreso. Para ellos está muerto. Ese día, cuando fueron a su guarida, se encargaron personalmente de acabar con todo rastro de ese ser. Pero la realidad es otra. Después de 27 años, volvió una vez más a seguir atacando ese pueblo y reclamando almas que él considera son suyas. ¿Se acuerdan cuando les dije que los chicos se habían reencontrado? Bueno, pues había una silla vacía. Y es que Stanley nunca se presentó a ese sitio. Resulta que después de recibir la llamada de Mike y de ver los boletos que tenía para viajar, tomó un baño. Es entonces que él, recordando el infierno que vivió como niño, escogió no volver a enfrentarlo y tomando una hoja de Gillette dibujó líneas en sus brazos, acabando de una vez por todas con cualquier sufrimiento que podría ocasionarle ver a ese payaso una vez más. Pero claro, los chicos no sabían de esto. Entonces, cuando toman las galletas de la fortuna, se dan cuenta de que los mensajes que contenían esas galletas no tenían sentido. Eran simplemente palabras. Pero cuando unieron las palabras, se dieron cuenta de que el mensaje que It les estaba mandando era bastante claro. Pues ahí decía algo como: eso debió doler, ¿verdad, Stan? Al leer todo eso empiezan a enloquecer y ponerse muy mal. Las galletas dejan de ser galletas y se convierten en una especie de mariposas con cabeza de bebés. Otras se convierten en una forma de ojo con tentáculos, personificando los diferentes miedos que estos chicos ya adultos aún tenían. Lo más triste es que Beverly recibe la llamada de la mujer de Stanley, quien les dice que en efecto su marido se había Esto deja al grupo totalmente sin piso, no saben qué hacer y lo único en lo que están seguros es que deben huir de ese pueblo. Y es así lo hacen tanto Richie como Eddie. Mike intenta compensarlo a toda costa de que se quede al menos Bill y le pide que por favor lo acompañe a un último sitio y si después de eso quiere irse, él respetará esa decisión. Lo siguiente que vemos, amigos, es una escena muy interesante en el estadio. Ahí había una niña que estaba viendo el partido. La niña, al estar sentada, ve cómo se le acercan unas especies de luciérnagas, las cuales le parecen hermosas. Atraen su atención y hace que la deje a su madre buscando y siguiendo a estas luciérnagas. Lo que ella no sabía es que estas no eran simplemente luciérnagas como cualquier otra, sino que era un truco de Pennywise, quien quería tener a la niña alejada de los adultos en un lugar oscuro en donde pudiera conversar con ella. Y estando allí le dice que quiere ser amigo de ella. La niña inteligentemente le dice que si quiere ser su amigo porque está escondido en un lugar tan oscuro, pero el payaso le responde que debido a su apariencia todo el mundo no quiere ser su amigo y que está ahí para que pudieran conversar. Le pide perdón y le dice que lo único que quería era tener una amiga en el mundo y que como era tan feo, nadie se le acercaba. Entonces la niña le responde que también muchas personas creen que ella es fea y no todos se le acercan. Todo esto debido por una mancha o lunar que tenía en su pómulo y en su cara. Y ahí es, amigos, donde It hace su jugada maestra y le dice que él le puede quitar eso. Si ella se lo pide, él lo puede cumplir. Entonces la niña le dice que sí, que le quite eso. Entonces él le pide que se acerque y a la cuenta de 3 se lo quitará. Y antes de llegar al 3, abre su boca con sus dientes completamente afilados, al igual que una sierra la devora de un bocado. Todo esto mientras seguía pasando el juego de béisbol. En la siguiente escena, los chicos, tanto Ricky como Eddie, regresan al hotel con la única intención de coger sus cosas e irse de ese pueblo. Mientras esto sucedía, Mike en compañía de Bill entran a la biblioteca y ahí Mike aprovecha para explicarle la teoría que él tenía de este payaso. Él cuenta que hace mucho tiempo tuvo un viaje ancestral en donde una tribu autóctona de ese pueblo le hizo conocer que eso
a lo que él tanto temía, era un ente con muchísimos años de antigüedad, tan viejo como la ciudad misma. La gente de este pueblo recibía el nombre de los Chocopiwas. Son ellos quienes le sugieren un plan para poder acabar de una vez por todas con él. Y amigos, aquí les muestra una especie de cosa hexagonal con diferentes aristas en donde habían diferentes cosas que hacer. Ese objeto resumía las tareas o el procedimiento para llevar a cabo el ritual. Ahora, el ritual requería de que las personas que lo iban a hacer arrojasen un objeto con un gran valor sentimental para ellos. Algo así como cuando la viejita del Titanic lanza en el mar ese collar de diamante. Y es así como lo hacen. Cada uno de ellos debe encontrar ese objeto que tiene un valor sentimental. Y ojo que esto lo deben hacer solos. Y a pesar de que todo el mundo se queja de que es una pésima idea estar en Derry y sobre todo ir solos, recuerdan que cuando eran niños no todo el tiempo estuvieron juntos, sino que gran parte del tiempo la pasaron por su cuenta. Y amigos, a continuación veremos todos y cada uno de los demonios que ellos tienen. Por ejemplo, Beverly regresa a la casa en donde vivía con su papá y se topa con una señora viejita quien empieza a salir conversación, pero de repente esa señora viejita se convierte en una especie de zombie gigante sin ropa que le empieza a perseguir por toda la casa. Después se da cuenta de que ese sitio había sido abandonado hace muchísimo tiempo, o sea, todo estaba en su imaginación. Rick por su parte se va a un pequeño cine en donde había maquinitas y recuerda que cuando niño le encantaba ese juego, que por cierto es el juego de Street Fighter, muy bueno por cierto. Cuestión de que el niño tenía una afinidad con un muchacho que también estaba jugando las maquinitas, pero no era una afinidad de amigos, sino que tenía sentimientos ocultos hacia ese muchacho, que lastimosamente era el primo de Henry. Entonces, en ese mismo momento cuando eran niños, Henry le reclama que por qué le dice esas cosas a su primo, o sea, diciéndole que estaba enamorado de él. Y el chico, en lugar de calmar al primo, o sea, a Henry, le dice que sí, que lo deje en paz, que tiene que irse y demás cosas al pobrecito Ricky. Entonces, él, siendo adulto, claro, lo único que se le ocurre hacer es correr y estar en el parque. Y es ahí, amigos, en donde aparece Pennywise y le hace saber que él conoce ese oscuro secreto que Ricky guarda en lo más profundo de su corazón y su ser. Y de hecho de ahí proviene el meme que fue tan trending en TikTok. Bill por su parte encuentra una tienda de antigüedades y en la vitrina estaba una bicicleta que era suya. Entra en la tienda y nos damos cuenta que el vendedor es el mismísimo Stephen King. Sí, amigos, esta quizás es la aparición más significativa en la película, ya que el escritor tiene unos pequeños segundos en esta buena película, así como Stan Lee en las películas de Marvel. Algo muy curioso es que cuando Bill se retira después de haberle pagado $300 por la bicicleta, muy cara por cierto, tomando un vaso de mate cubierto por el escudo de Independiente. Para la gente que no sepa, es un equipo muy popular en Argentina y sobre todo el director de esta película es muy fan de este equipo de fútbol. La siguiente escena que vemos es el poderoso Bill manejando su bicicleta, sintiéndose totalmente libre en el pueblo de su niñez. Es una escena tan inspiradora como en la película El Juez, en la que Robert Downey Jr. maneja una bicicleta y se siente totalmente liberado en su pueblo de su niñez. Digamos que manejar bicicletas en el lugar en donde creciste te da paz por alguna razón. Ben, amigos, también es atacado por Pennywise, quien lo sigue hasta la escuela y lo hace rememorar viejos demonios que lo atormentaban a esa edad. Y aquí, amigos, al igual que en la película de los 90, tenemos aquella épica frase de It diciéndole, o sea, en inglés sería "Kiss me, fat boy". La verdad es muy buena, es una muy buena línea. Cuestión de que cuando va manejando por la ciudad se topa con la calle en donde perdió a su hermanito Georgie y él, muy traumado, claro, intenta ponerse en contacto una vez más con él. Él es manipulado y en una escena muy interesante mete su mano en la alcantarilla y es alcanzado por muchas manos que lo empiezan a rodear por todo el brazo.
Sin embargo, logra escapar de eso. Un niño que estaba cerca de ese sitio lo ve y le dice que por qué estaba haciendo eso. Y lo único que consigue decirle Bill es que tiene que alejarse de ese sitio lo más rápido posible y escapar de la ciudad. Pero el niño le dice que no, que simplemente viven ahí y eso es todo, y que después de un momento se van a ir a la feria. Entonces Bill hace de ese niño su proyecto y ve en él al pequeño hermano que nunca pudo proteger. Mientras tanto, Henry, que ya tenía por cierto su arma, está en la cacería de los perdedores, y el primero que ataca es a Eddie. Esta escena, amigos, es muy complicada de narrar, pero se los voy a decir a mi manera. Y es que Eddie está en el baño cuando de repente es atravesado por un cuchillo, pero en plena cara. O sea, hagan de cuenta, amigos, que el cuchillo ingresó por su mejilla y se quedó incrustado ahí. Entonces Eddie se encierra en la ducha y esto es muy loco. Se saca el cuchillo de la mejilla y se lo clava en el pecho a Henry. Sus amigos intentan socorrerlo, pero es demasiado tarde y Henry se va de ese lugar, pero Eddie queda más o menos a salvo. Y esto, amigos, solo me hizo preguntarme si en algún momento alguien es atacado por un cuchillo en su mejilla, ¿puede morir? ¿O qué es lo que pasa en esos casos? No sé, me dejó la duda. Si ustedes saben la respuesta, por favor déjenla en los comentarios. A continuación vemos a Richie, quien lo único que quería hacer era escapar de ese sitio. Y justo cuando se está yendo, ve el sitio en donde su amigo Stanley, cuando era pequeño, leyó la Torá. Entonces él ahí recuerda el esfuerzo que todos sus amigos hicieron para poder acompañarlo ese día, y eso hace que en su corazón sienta la necesidad de quedarse y de no abandonar a sus compañeros de la infancia. Y este plan resulta muy bueno, ya que cuando él estaba una vez más en la biblioteca, se topa a Henry, quien estaba atacando a Mike y a punto de quitarle la vida. Es entonces que, armado con un objeto filoso y sobre todo contundente, acaba de una vez por todas con la vida del bully final, y en el proceso logra salvarlo a Mike. Y es así, amigos, que después de todas estas peripecias, los perdedores se reúnen una vez más y van de regreso a la casa de los adictos, ya que es ahí en el fondo, muy en el fondo, en donde se esconde It. El grupo primero entra a una especie de hoyo grandote que había en la casa. Ese hoyo los conecta con un lugar más profundo, y es ahí donde podemos ver la primer figura de It, quien estaba usando la cara o el rostro de Stanley transformado en una araña para poder atacarlos. Los chicos luchan ante ello, no se intimidan y siguen su camino, alcanzando el nivel más profundo de esta guarida. Y es que debajo de este pozo había un pozo más, y ese sí, amigos, ese pozo conectaba con el lugar exacto de It. Algo importante que debemos saber es que It es luz, pero esa luz es negativa y debe ser apagada. Entonces los 6 chicos se reúnen y cada uno empieza a lanzar y quemar los objetos que recuperaron en ese pueblo. Y justo cuando están a punto de encapsular el demonio de It, una especie de globo rojo gigante empieza a crecer y se hace tan grande que termina explotando. Ese globo es el mismísimo Pennywise. Entonces It le dice a Mike que por qué no les había contado a sus amigos qué fue lo que en realidad sucedió con los Chocopiwas. Y es que sí, ellos intentaron encapsular el poder de It, pero en el proceso murieron todos. Entonces Mike dice que quizás si tuvieran la fuerza necesaria y sobre todo la fe, lo podrían hacer. Es entonces que ellos empiezan a desesperar y poco a poco vemos como Pennywise empieza a darles cacería a cada uno de ellos. Eddie, quien armado de un objeto filoso, quien por cierto Beverly le dijo que podía acabar con quien sea si lo usaba, lo arroja a Pennywise, pero no consigue dañarlo gravemente, sino que solamente sirve como distractor. It dirige su atención hacia él y tristemente le arrebata la vida al atravesarle todo el pecho con una de sus garras. Y es aquí, amigos, en donde tienen un atacazo artístico y recuerdan una frase que será usada para poder acabar con ese monstruo de una vez. It tiene diferentes formas, es decir, que se puede hacer grande o se puede hacer pequeño. Llegan a la conclusión de que si lo logran meter
a un lugar muy reducido, se va a hacer pequeño, y ya siendo pequeño le pueden arrebatar el corazón de golpe. Intentan hacer eso, pero Pennywise de alguna manera se da cuenta de su plan y no lo sigue hacia esas cavernas. Entonces no les queda más opción que usar el verbo. Su plan es despreciarlo, hacerle sentir que no es especial y de esa manera hacerlo más pequeño. Y lo consigue. Ahí aprovechan para contarle y gritarle que para ellos él no es nada, que es muy pequeño y que solamente es un payaso. Y con esas palabras son más que suficiente para poder hacer de It, que antes era gigante, algo muy pequeño, frágil e inofensivo. Entonces, ya una vez en esa figura, acercan su mano hacia su pecho y le quitan el corazón, acabando esta vez sí y para siempre con lo que en algún momento fue Pennywise, el payaso bailarín. La película termina, amigos, revelándonos que Stanley no se suicidó por curiosidad o porque simplemente lo quiso hacer, sino que era un plan muy elaborado que él usó para poder unificar a sus amigos, que estuvieran juntos y que acabaran ellos con el monstruo que de pequeños los atormentó. ¿Y se acuerdan por qué se quería ir a Argentina Stanley? Bueno, básicamente por la misma razón por la que Stephen King bebe un vaso de mate del escudo de Independiente, y es que el director de esa película es argentino y su equipo favorito es Independiente. Y bueno, amigos, así acaba esta película de It capítulo 2. Si me lo preguntan a mí, tiene muchas similitudes con la película de 1990, pero también guarda grandes diferencias. Creo que los efectos especiales en esta película son muy bien logrados. Te transmiten mucho miedo y en realidad te sientes muy incómodo en muchas escenas. Muy seguramente antes no había tanta tecnología como para poder lograr efectos tan delineados como los que vemos hoy en día. Sin embargo, algo que yo francamente pienso es que el payaso de 1990 está mucho más logrado que el Pennywise de esta película. Y también de la primera, obviamente. No sé, quizás sea el espectro del mismísimo Tim Curry, que es muy buen actor, o el exceso de efectos especiales, pero en definitiva el Pennywise de la primera película es por lejos el mejor y el que da más miedo de estas tres películas. Pero por favor déjame en los comentarios tú qué piensas. No se olviden que los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente resumen. Adiós.